Dios le bendiga a todos en esta tarde. Hoy es viernes, como de costumbre, ¿verdad? Nos reunimos todos los viernes y reciban un saludo bien fuerte de parte de mi familia, de parte de la iglesia Manantial de Agua Viva. Siempre tenemos, ¿verdad? Siempre nos guiamos a través de la palabra de Dios, siempre nos guiamos a través de lo que Dios nos dice, a través de las escrituras, y como todos sabemos, estamos viviendo en este tiempo de prueba, ¿verdad? Tiempos en el que debemos de vivir un poco diferente, debemos de nosotros tener un poco más de cuidado y espero que todos estén bien en sus hogares. Ahí póngase cómodo, póngase por ahí, acomódese juntamente con la familia, y vamos a compartir en ese día la palabra de Dios. Y sabemos que en esos tiempos es cuando más debemos ir a la palabra de Dios, es cuando más debemos abrazarnos de las promesas y de las bendiciones de Dios. Para los que no nos conocen, yo soy el pastor Gregorio Serrano. Saludos por allá en México, que nos están viendo aquí alrededor del condado de Escaya, a toda la iglesia Manantial de Agua Viva, a todas las familias, esperando que estén bien. Siempre quiero decirles, estamos orando por cada uno de ustedes, estamos orando por cada una de sus familias, para que el Dios de paz derrame esa paz sobre sus vidas, derrame su presencia, derrame del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Los extrañamos reunirnos. Vamos apenas cumpliendo 2 semanas que no nos reunimos en la casa de Dios, en la iglesia, pero vendrá el tiempo donde tendremos esa bendición, ese privilegio de reunirnos juntos, de alabar al Señor juntos, de levantar nuestras manos al cielo juntos, como pueblo, como cuerpo, como iglesia, como el cuerpo de Cristo que Dios nos ha salvado y Dios nos ha juntado, y que nos hemos conocido a través de Cristo. Y sí, déjeme decirle que usted me llegó a conocer a mí porque conoció a Cristo primero, y yo lo llegué a conocer a usted porque conocí a Cristo primero. Y si no lo conozco o no me conoce personalmente, esperamos que un día nos podamos conocer. Dios me ha dado en esta semana una porción de la Escritura, y el mensaje que voy a compartir con ustedes en esta tarde es acerca de Dios escucha el clamor de su pueblo. Le repito nuevamente, Dios escucha el clamor de su pueblo. Quiero leer con ustedes una porción de la Escritura. Se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, verso 6. Se lo repito, el libro de los Salmos, capítulo 18, verso 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El salmista David estaba diciendo que en un momento de su vida, él, en su necesidad, él había clamado a Dios, y él entendía, conocía que desde donde Dios estaba, lo estaba escuchando. Vamos a orar en esta tarde para poner ese tiempo en las manos de Dios, para que el Espíritu Santo nos ministre, para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender su palabra. Padre Santo, en esta tarde, Dios, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu presencia, de estar conectados, Señor, de todos, Señor, los que te conocen sentir lo mismo.
Y de los que no te conocen también, Señor, que en ese tiempo está despertando, Señor, el deseo y el hambre de poder conocer tu palabra, poder conocerte a ti, Señor, de poder entender lo que tú tienes para ellos, Señor, a tu pueblo y tu iglesia, Señor, en ese día, Señor, que más que nunca, Señor, creemos en tu palabra, más que nunca, Señor, creemos en lo que tú nos dices a través de ella y todo el tiempo nos has dicho, Señor, en esta hora, Señor, hemos leído tu palabra, permítenos, Señor, que podamos entender y comprender lo que tú nos dices en este día, Señor, a cada uno, Señor, de los que están oyendo, a cada uno, Señor, de los que hoy, Señor, aún estamos, Señor, asimilando lo que está pasando, aún, Señor, quizás personas que nos están oyendo, aún todavía no acaban de entender, Señor, lo que está pasando. Y, Señor, las personas que todavía, Señor, Dios, no ni saben ni entienden, Señor, lo que está pasando, pero Dios, a través de tu palabra, abre el entendimiento, Señor. Dios, y todo pensamiento negativo contrario a tu palabra lo sometemos debajo de tus pies en obediencia en ese día, Señor. Gracias, Dios, te damos por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por todo lo que tú eres, Señor, para con nosotros. Les decía, hermanos, en esos tiempos que aún personas que no alcanzan a comprender lo que está pasando, aún los gobernantes, las naciones están tratando de asimilar todo lo que ha venido por este mal que nos rodea, y aún en nuestra comunidad, y hermanos, oremos, pongamos en las manos de Dios a nuestra comunidad, las familias, nuestros pueblos que nos rodean y al mundo entero también, porque ese mal está en todo lugar. Si usted mira las noticias locales del condado de Skye, cada vez están aumentando de 10 a 15 casos y va en aumento. Y es el tiempo de nosotros para nosotros orar y pedir a Dios por toda nuestra comunidad y el mundo entero. Y quiero, hermanos, quiero que ahí donde está, si usted ha sido limitado a no salir en su trabajo, quizás no se puede realizar, o si se puede realizar, pero tiene un tipo de encierro. Y yo les comparto ese día, no se sienta encerrado, siéntase que usted está en un refugio, en su casa, usted está en un refugio donde usted está más seguro que en todos lados, que donde anda ese mal. Pero no es por demás cuidarse y protegerse. Hemos leído en los Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, verso 6, donde el salmista en un momento de su vida está meditando en el Señor y está analizando los momentos difíciles que ha vivido y en los momentos duros, en los momentos donde lo que él podía hacer no le alcanzaba, lo que estaba en sus manos y que en sabiduría humana él sentía que estaba limitado, que en su capacidad humana, en fuerzas, en lo que fuera que subiera de él, estaba incapacitado y limitado. Y en ese momento él empieza a meditar, empieza a reflexionar, y él empieza a decir: en un momento de mi vida difícil, en un momento de mi vida duro,
dice, en la angustia invoqué a Jehová. Él está diciendo, está hablando como en un momento en el pasado, donde él había estado en una prueba, en un momento difícil, donde él estaba mirando que la capacidad humana no alcanzaba, las fuerzas humanas no alcanzaban, o quizás un ejército humano no alcanzaba, y él empieza a decir, y clamé a Dios. Entonces, cuando él empieza a ver que las fuerzas o la capacidad, o quizás el ejército no alcanzaba, él empieza a decir, en ese momento cuando no me alcanzó lo que yo tenía, en ese momento cuando a mí me faltó la capacidad, dice él, invoqué a Dios. Yo invoqué a Dios, dice, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces está diciendo que él clamó a Dios. Hoy en el mundo, alrededor del mundo, en la sociedad, déjeme decirle que la capacidad humana está faltando, la capacidad y sabiduría está faltando, y es momento de que todos debemos de entender que cuando todo eso falte, donde no hay solución en las manos del hombre, es el momento de nosotros entender lo que el salmista David, el salmista entendía en ese momento. En ese momento dijo él, yo clamé al Señor, yo clamé a Dios. Y ese es el tema que quiero compartirles este día. El tema, Dios escucha el clamor de su pueblo. Quiero que medites en esta frase. Quiero que la analices, la medites allí en tu mente y tu corazón, lo que dice la palabra de Dios y el tema de ese día. Dios escucha el clamor de su pueblo. Debemos de entender y debemos comprender. Dios escucha el clamor de su pueblo. Lo que debemos orar y lo de que debemos clamar a Dios en este tiempo, en esos tiempos, es el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, levántate a clamar a Dios. Es momento de que Dios en este día, Dios nos está diciendo, nos está hablando, que Dios escucha el clamor de su pueblo. Iglesia, Dios escucha tu clamor, hermano, hermana. Dios escucha tu clamor. De donde quiera que tú clames, de donde quiera que tú clames a Dios, Dios te va a escuchar. Que si nosotros nos podemos a pensar hoy en este día, los tiempos que estamos viviendo, y si nos hacemos esa pregunta, ¿qué está haciendo Dios en este momento? ¿Cómo ve Dios al mundo? ¿O cómo mira Dios lo que está pasando en nuestros alrededor? Debemos pensar nosotros, dice, y hacer, dice, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer en tiempos como los que estamos viviendo? Podemos hacer muchas cosas. Hoy el mundo entero hace muchas cosas. Hoy el mundo entero está haciendo algo, enfrentando en su manera de pensar, en su manera de asimilar lo que está pasando. Algunos, usted se da cuenta a través de las noticias, están haciendo cosas quizás negativas, quizás en desesperación, o quizás desafiando ese mal, pero todo el mundo, toda la gente está haciendo algo. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo podemos hacer? ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer en este tiempo? ¿Y cómo Dios está viendo al mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? En su trono, en el cielo, ¿qué es lo que Dios
cómo Dios está percibiendo el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios dice, está mirando la angustia. Desde su trono, desde el cielo, la Biblia dice que Dios está mirando la angustia de todo el mundo. Está mirando la angustia de los gobiernos. Está mirando la angustia de las naciones. Dios está mirando la angustia de los doctores, de las enfermeras, aún de personas, de familias. Está mirando la angustia. Mucha gente está angustiada en este tiempo. Mucha gente está con temores en ese tiempo. Mire lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos, dice, al clamor de ellos. Entonces, ¿cómo Dios está viendo al mundo, o cómo Dios está viendo también a la iglesia, a los justos? Dice la Biblia que Dios está atento, poniendo sus ojos en la iglesia. Dios está atento, poniendo, dice, sus ojos en el pueblo, en su pueblo. En otras palabras, Dios me está mirando en ese tiempo. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dios te está mirando a ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿O qué es lo que tú estás haciendo? ¿O qué es lo que tú debieras hacer? ¿Qué es lo que yo debiera hacer? Dice, y sigue diciendo, atento sus oídos al clamor de ellos. En otras palabras, Dios está esperando que yo hable. Dios está esperando que tú clames. Dios está esperando que yo clame. Así como cuando nosotros estamos esperando el aviso de una persona, así como estamos nosotros esperando el aviso de alguien, estamos esperando que nos hable. Como cuando alguien te ha dicho a ciertas horas te voy a hablar por teléfono, mañana te hablo por teléfono, mañana vas a recibir una llamada de mí, y que tú estás atento que te va a llamar, estás atento a la hora que te llame. Si te dice te voy a llamar en la mañana, tú estás atento. Déjame decirte que así está el Señor en ese tiempo. Está esperando tu llamada. Está esperando que tú le marques por teléfono. Está el Señor atento a que yo le hable, a que yo clame, a que yo pronuncie su nombre. Es lo que dice la Biblia, es lo que nos revelan los salmos para nosotros, es lo que nos revela la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Si quiere que usted y yo entendamos, Él está atento. Como cuando nosotros estamos esperando, estamos platicando a alguien y se para la conversación y nos quedamos atentos a la persona que nos está hablando y que paró por alguna razón, dejó de hablar, pero estamos atentos a que siga hablando. En este tiempo, así está Dios en su trono, en su santo templo. Así está Dios en los cielos, esperando el clamor de su pueblo. Está esperando que su pueblo clame en esos tiempos. Déjeme decirle, yo creo con todo mi corazón que ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo el que usted y yo seamos luz y sal. Jesús dijo que nosotros seríamos la luz del mundo y la sal de la tierra. En otras palabras, hablando de luz, luz es lo que alumbra el camino, lo que alumbra en medio de la oscuridad. Entonces, Dios o el Señor Jesús está diciendo, la iglesia es luz en medio de la oscuridad, y ahorita hay oscuridad en toda la tierra. Es el tiempo en este momento de la iglesia. Si alguien debe declamar a Dios, si alguien debe pronunciar el nombre de Dios en este tiempo, somos tu iglesia, somos tú y yo, somos la iglesia del Señor que salvó, levantó para estos tiempos.
Dios nos salvó y nos levantó para este tiempo, porque en esos tiempos el mundo necesitaría un mensaje como este de esperanza. Esa es nuestra oportunidad. Número 2, esta es nuestra oportunidad. Dice el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos recuerda una y otra vez, yo te voy a responder. Una y otra vez Dios nos repite, yo te voy a responder. Y Dios siempre responde, Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre te va a contestar, Dios siempre me va a contestar. Dios siempre va a emitir una respuesta en base a lo que tú pidas, en base a lo que tú clames, en base a lo que tú busques en Dios. Y hoy nuestro clamor debe de ir dirigido en misericordia, misericordia para el mundo y para nuestra sociedad. ¿Qué hace el Señor cuando alguien clama? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Salmos 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atento sus oídos, dice, al clamor de su pueblo. Es lo que Dios hace. La escritura que había leído hace unos momentos, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Es lo que Dios hace cuando tú y yo clamamos al Señor. Y es tiempo de la iglesia. Si hay alguien que ha aprendido a clamar, si hay alguien que ha sido enseñado a clamar, si hay alguien que hemos, ¿verdad? Experimentado, probado que si nosotros clamamos, Dios nos responde, Dios, sus oídos están atentos, va a haber una respuesta siempre que usted y yo le clamamos. Hay un testimonio bien interesante en las Escrituras de un hombre llamado Bartimeo. Si nosotros nos damos cuenta, este hombre llamado Bartimeo, en Marcos capítulo 10, verso 46 dice, entonces dice, vinieron a Jericó, al salir de Jericó, dice, y sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vemos este gran testimonio, esta historia, este hombre llamado Bartimeo en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, del verso 46 en adelante, donde este hombre mendigaba en las calles de Jericó. Este hombre comía, si le daban, este hombre se cubría, si le regalaban ropa, este hombre tenía calzado si era que le regalaban. Este hombre es un gran ejemplo de una persona que necesita misericordia. Pero ¿qué es misericordia o qué es que alguien haga misericordia?
La misericordia va en base a aquellos que están viviendo una miseria. Bartimeo estaba en una miseria, o estaba en la miseria. Y la miseria es una necesidad extrema. Es una necesidad en la cual solamente alguien que se apiade de él, o alguien que tenga misericordia de él, puede cambiar su futuro, puede cambiar su historia, puede cambiar su forma de vivir. Bartimeo es un ejemplo hoy. Su persona ejemplifica al mundo entero hoy, este día. Déjeme decirle, hay una gran necesidad. En este hombre había una gran necesidad. Y la Biblia dice que cuando Jesús va en Jericó, en las calles, este hombre se da cuenta que es Jesús. Este hombre se da cuenta que el hijo de David estaba pasando por ahí. Y la Biblia narra que este hombre empieza a clamar por misericordia y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y una vez más dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la tercera vez volvió a decir: Jesús, ten misericordia de mí. Déjeme decirle que los oídos de Dios están abiertos. Los oídos de Dios estaban abiertos, los oídos de Jesús estaban abiertos ese día, porque alguien estaba pronunciando su nombre. Cuando nosotros pronunciamos, o el mundo pronuncia el nombre de Jehová, el nombre de Dios, déjeme decirle que Dios se detiene para escuchar. Dios se detiene e inclina su rostro para mirar, para ver qué la necesidad que tiene. Déjeme decirle que en ese momento Jesús empieza a mirar la desgracia de Bartimeo. Y él lo está mirando. Acuérdese, Bartimeo es un hombre mendigo, un hombre que mendigaba, un hombre que vivía en las calles, un hombre que por su incapacidad, un hombre quizás mal vestido, un hombre quizás maloliente, quizás un hombre con su vida acabada o destruida, porque no estaba en su capacidad, alcanzar y obtener lo que él necesitaba. Y él tuvo la oportunidad y llegar a pensar en su corazón: si yo no he alcanzado, si yo no he tenido, si no, mis fuerzas me han faltado, mi capacidad física o mi capacidad mental o mis limitaciones me han restringido, me han limitado. Y él quizás pensando: ahora estoy en mi miseria, pero pediré misericordia. Él estaba en una desgracia. Él no estaba en sus manos cambiar su vida. Él no estaba en sus manos cambiar su futuro y cambiar su historia. Bartimeo sabía que solamente había alguien que podía cambiar su historia. Solamente Bartimeo sabía que había alguien que podía cambiar su miseria. Solamente él pensaba que había alguien que podía cambiar su condición, y se llamaba Jesús, se llamaba Dios, se llamaba el Señor. Y en este tiempo debemos nosotros llegar a pensar y pensar con determinación, con seguridad, que cuando la capacidad humana falta, cuando las limitaciones llegan a un punto donde ya no se puede más, donde solamente el único que puede cambiar la historia de nuestra sociedad, el único que puede cambiar la historia
de lo que está pasando hoy en ese día. El único que puede parar el virus, el único que puede parar toda enfermedad, el único que puede hacer algo diferente en este tiempo, el único que puede derramar la paz sobre los corazones que hoy están temerosos, el único que puede derramar la paz sobre los corazones y las vidas que hoy están sufriendo en los hospitales, lo único que puede soportar y sostener a nuestros médicos, doctores, enfermeras, que son nuestro ejército que está haciendo frente a ese mal. Solamente Dios es el que puede parar. En las manos de Él está solamente la solución. Está solamente en sus manos el cambiar la historia de este momento difícil y trágico que el mundo está viviendo. Es tiempo, iglesia, que usted y yo debemos declamar específicamente. Jesús, cuando se acerca a Bartimeo, le hace esta pregunta: Bartimeo, ¿qué quieres que yo haga? El creador del mundo, el creador de todas las cosas, estaba enfrente de Bartimeo y preguntando que Bartimeo dijera qué era lo que él quería que Dios hiciera. Y esta es la pregunta que Dios nos hace hoy en este día. ¿Qué queremos, iglesia, que Dios haga? Dios puede hacer muchas cosas, pero ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga en ese día? ¿Qué es lo que yo quiero que Dios haga en ese día? Si tú no conoces al Señor y nos estás escuchando, es tiempo de que tú en lo más profundo de tu corazón te hagas esa pregunta: ¿qué quiero que Dios haga en ese día? Y la pregunta de Jesús, como si no la hiciera a nosotros, como si la hiciera a ti, como que si se la hiciera al mundo entero, como que si se la hiciera a todos aquellos que están padeciendo. Hoy mucha gente está padeciendo. Hoy mucha gente el virus ha llegado a tocar la puerta de sus casas. Esto es algo devastador, esto es en serio. Esto nosotros lo debemos tomar y medir y pensar que pudiera llegar. Pero déjame decirte, hoy Jesús te está haciendo esta pregunta y me hace esta pregunta a mí: ¿qué quieres que yo haga? Sabes, Bartimeo estaba viviendo en su miseria, estaba viviendo en su gran necesidad, y Jesús preguntándole ese día: ¿qué quieres que yo haga? Bartimeo expresa lo que él quería y lo que él sentía en ese día. Le dijo: Señor, quiero recibir la vista. Había algo que estaba causando su miseria, estaba causando que Bartimeo viviera de esa manera. No eran muchas cosas, solamente era uno. Su ceguera lo estaba limitando, su ceguera lo estaba llevando a su desgracia. ¿Qué es lo que en ese día nosotros o tú le pedirías al Señor? ¿Qué es lo que yo le pediría al Señor? ¿Qué es lo que le pediríamos en este día al Señor como iglesia o como pueblo de Dios? ¿Qué es lo que le pediríamos? ¿Qué es lo que le pedirías tú? ¿Qué es lo que le pediríamos entre todos? Quizás pudiéramos pronunciar en este día: Señor, sana nuestra tierra. Sana, Señor, nuestra tierra. Sana las naciones. Sana los pueblos. Derrama sanidad sobre nuestra comunidad. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y empezamos nosotros
a clamar a Dios en esta tarde y decirle, Señor, Dios, solamente te pedimos una cosa, Señor. Te pedimos, Señor, sana nuestra tierra, Señor. Sana, Señor, las naciones. Sana nuestra comunidad, Señor. Sana, Señor, a Italia, Dios. Sana a España. Sana, Señor, a los Estados Unidos, Señor. Sana a América Latina, Señor. Sana a Asia. Sana, Señor, a Europa, Señor. Sana, Señor, todos los continentes, Señor. Dios, mira, Señor, inclina tu rostro en ese día, Señor, y mira, Dios, en la desgracia, Señor, que está, Señor, sumida todas las naciones, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad en este día, Señor. Aquellos que ya padecen, Señor, este virus, aquellos que están viviendo conectados en un respirador, Señor. Aquellos, Señor, que ha llegado a tocar esta enfermedad a la puerta, Señor. Sana, Señor, nuestra tierra, Señor. Sabemos que tu palabra dice, Señor, Dios, que si mi pueblo se humillare y clamare a mí y buscare mi rostro, Señor, Dios, y Señor, que confesáramos nuestros pecados, dice tu palabra, Señor, que tú descenderás desde los cielos, sanarás nuestra tierra, perdonarás nuestros pecados, Señor, Dios, y que tú tendrás misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, ten misericordia, Señor, de las naciones. Así como Bartimeo, Señor, clamaba a ti, Señor, por misericordia. Dios, en este día, clamamos a ti, Señor, por misericordia, Señor, de las naciones. Te pedimos, Señor, que tu misericordia sea derramada, Señor, sobre esta nación y sobre nuestra comunidad, Señor. Sobre aquellas personas, Señor, que hoy están padeciendo, Señor, este mal. Ten misericordia de ellos. Y ten misericordia, Señor, de toda la familia, Señor, todas las personas, Señor, donde ha llegado, Señor, este terrible mal. Dios, creemos en tu palabra, Señor. Creemos, Dios, que tú eres poderoso, que no hay enfermedad más grande, Señor, que tú. Que tú, Señor, todo lo puedes, y que tú, Señor, sanas, Señor, al enfermo. Restaura, Señor, al caído. Levanta, Señor, al que ha caído, Señor, y que tú, Señor, abres los ojos a los ciegos, y que tú eres el doctor de doctores, el que sana toda enfermedad, Señor. Y también, Señor, te pedimos en este día, Señor, si alguno de los que nos están escuchando, Señor, está enfermo, si alguno de los que nos están escuchando, Señor, está padeciendo, si alguno de los que nos están escuchando, Señor, Dios ha sido herido, Señor, ha sido confundido, Señor, en este día te pedimos sanidad, te pedimos restauración, te pedimos, Señor, Dios, sana los corazones, sana los cuerpos. Tu palabra dice que por tus llagas hemos nosotros sido curados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos en esta tarde, Dios, en el nombre de Jesús. Manténgase conectado con nosotros y siga confiando en el Señor. Agarrémonos fuertemente de la mano del Señor. Él es nuestra paz, Él es tu paz, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada uno de sus corazones. Reciban un fuerte abrazo, un saludo
de mi parte y de mi esposa también y de mis hijos. Que Dios les bendiga a todos, que pasen muy buenas noches. Nos vemos pronto.